súper invitado que nos está ayudando con nuestro tema del día de hoy en este diplomado tan maravilloso de fuente directa, que es el gran Raúl Fabricio, quien le damos la cordial bienvenida aquí a nuestro súper maravilloso diplomado y más a nuestro súper equipo. Gracias, Fabricio. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Bravo. Y me da gusto que estén interesados en esta experiencia que tuve hace ya bastantes años, pero que aún sigue causando polémica y nuevas investigaciones al respecto a lo que me tocó observar. En 1997, el 16 de mayo, fuimos un grupo a acampar cerca de La Rumorosa, y en ese lugar, pues, está muy alejado de la población, a unos 45 minutos del poblado de Longo. Acampamos esa noche de viernes a sábado, y el sábado temprano regresamos, fuimos a un lugar llamado La Cascada. Ahí el guía nos iba a dirigir hacia el campamento nuevamente en la tarde, que iba a ser una ida rápida, pero pues se extravió y nos cambió el rumbo. Yo en ese entonces me separé del grupo con otros dos jóvenes, a cual nos internamos un poco más hacia rodear esos cerros rocosos que están cerca ahí de La Rumorosa, y nos hizo pasar la noche porque no pudimos llegar al rancho, y ya dentro de esa noche pues empezamos a observar ovnis, pequeños seres luminosos, esferas, y fue una noche intensa del 17 al 18 de mayo de 1997, donde nos tocó observar una variedad de a todo lo relacionado al fenómeno extraterrestre, desde esferas, ovnis, diferentes tipos de seres, y eso estuvieron toda la noche, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ya muy temprano al día siguiente, pues nos decidimos regresar al lugar donde habíamos salido, que era La Cascada, y para regresar con seguridad al rancho. En resumen, es lo que pasó. Ok, Raúl, y tomando en consideración todo lo que dices que vieron y esta actividad que al principio era para ustedes completamente nueva, ¿qué tipo de pensamiento vino a tu mente? Un poquito relacionado con el tema paranormal, ¿pensaste en algún momento que podrían ser espíritus o podrían ser seres humanas que andan por ahí caminando, seres de luz que les llaman? ¿O pensaste realmente que eran ovnis directamente? Lo primero que observamos en esa área fue un ovni, un objeto volador no identificado, en forma de platillo, y eso lo vimos a lo lejos. Eso me dio un pie de lo que estamos empezando a observar, que era algo dirigido a lo extraterrestre. Al ver este objeto por varios minutos, y muchos minutos más, porque ese objeto duró toda la noche hasta las 5 de la mañana, que se retiró en la misma posición, en el mismo lugar. Entonces, el momento que empezamos a ver los pequeños seres, pude enlazar de lo que estábamos viendo a lo lejos, lo que estábamos viendo, los ovnis que estaban arriba de nuestras cabezas, que eran como unos 15, 16 ovnis arriba de nuestras cabezas, y yo pude enlazar que en lo que estaba viendo a lo lejos, pequeñas luces o pequeños seres luminosos, luz que emiten estos seres es diferente que estos seres de luz, o seres fantasmales o paranormal. Por fortuna, a mí me había tocado, antes de ver estos seres, me ha tocado ver seres seres que ya fallecieron, o seres que aquí en la Tierra, lo que se refiere a paranormal, y la luz que emiten es diferente, la energía que se siente es diferente también. Entonces, por la razón que yo vi estos pequeños seres de menos de 90 centímetros agrupados, haciendo un labor, no relacionaba nada con lo que era paranormal. ¿Viste seres, esferas y luces? ¿Y de qué color eran? ¿Podrías comentar? Sí, los seres, nos tocó ver varios tipos de seres, los pequeños, otros más grandes, y los pequeños que estuvieron toda la noche eran los famosos cabeza grande, ojos almendrados negros, y esos seres eran blancos. Las luces eran blancas también, las que se movían alrededor del área. ¿Ese suceso qué sucedió? Mira, al día siguiente fue el domingo,
yo llegué a mi casa al mediodía, más en la tarde, ya más tarde, 5 o 6 de la tarde, y obviamente recordando y viviendo todo, reviviendo todo lo que habíamos pasado esa noche. No fue algo que se te queda olvidado y que no recuerdes nada de ningún detalle. Yo cité a los dos jóvenes vernos en la casa de la Moni, o sea, incluyendo los dos, para vernos en su casa y ver algunos detalles que yo tenía duda de lo que ellos habían visto. Sí recordaban lo que había sucedido, solo que como con diferentes flashazos, porque era un shock prácticamente. No en tanto, lo que pasa es de que al subirnos al árbol los tres estábamos en diferentes posiciones y cada uno vio diferentes cosas. Entonces, cuando nos juntamos el lunes, en la tarde-noche, empezamos a hablar de todo lo que habíamos visto, de cómo lo había visto cada uno en diferentes ángulos, lo que nos tocó vivir. Pero recordarlo completamente, pues todo viviéndolo, reviviéndolo, sobre todo platicando entre los tres. Que yo te imagino en el árbol, con miedo, viendo toda esta situación con un poco de sorpresa, bueno, mucho de sorpresa, pero tu calidad humana, ¿cómo es que reacciona ante esta situación? Ninguno de nosotros lo hemos vivido, y si en el momento menos esperado a mí se me aparece una cosa así, yo me puedo estar cuestionando muchas cosas como ser humano. Estoy hablando de especie, ¿no? Yes. ¿Cómo es que tú, tus amigos, porque seguramente lo platicaron, lo vivieron, cómo sentiste en calidad de ser humano esta situación? Sí, a lo que te refieres espiritualmente. Mira, el campamento en sí era un retiro religioso. Era preparar a los jóvenes a que tuvieran más conexión con la naturaleza, que tuvieran conexión con Dios, que tuvieran un momento de paz y armonía y equilibrio emocional. Por lo tanto, ya empezamos en esa parte donde llegamos al árbol. En el árbol hubo una preparación también. Antes de empezar todo esto, hubo una preparación espiritual en el sentido de que oramos para sentir protección y hubo un momento de paz y de conexión con la naturaleza. O sea que sí hubo una preparación espiritual, una preparación donde te hizo sentir que iba a estar todo bien y que la naturaleza era parte de ti. O sea, nos unimos con la naturaleza para no sentir miedo de estar ahí. Y lo tanto no sentíamos miedo. Hasta que hubo esta presencia de esos seres, el miedo empezó. Por un tiempo nada más, porque luego se fue calmando. Obviamente por ver estos seres que estaban acercándose, por algo que no estábamos preparados ni habíamos visto antes, pero al momento en que te vas acostumbrando o lo estás viendo que no hacen nada, que no te van a dañar, el miedo se va. En mi caso personal, el miedo se fue. En tu calidad de ser humano, es decir, ok, yo soy una especie. Sé que todo tu entorno cambió, tu percepción y esto, pero debe de haber algo en donde tú te cuestionaste internamente también tu espíritu, el creador, esto, o sea, ¿cómo es que manejaste esto? ¿Qué cuestionamientos llegaron a ti? Mira, desde el principio yo tengo conocimiento y tengo fe de que no somos los únicos este mundo creado, que hay más creaciones, que hay más mundos, que hay más seres de diferentes maneras, diferentes formas, que viven en otros mundos, o sea, que no somos el único mundo poblado, pues, que hay personas, que hay seres. Por lo tanto, eso abre un poquito más el panorama de que hay otro tipo de seres que son parecidos a nosotros en su fisionomía, y es lo que empieza lo que sucedió en ese momento por estos pequeños seres y luego los otros seres más grandes. Es un respeto a nuestra persona y un respeto hacia ellos, porque mientras nosotros estamos arriba del árbol y no nos estaban dañando y nos estaban dejando estar ahí, era un respeto, y mientras nosotros también no causáramos una intervención en su labor que estaban realizando, también era una forma de respeto. Entonces, ahí creo que se dio más el respeto mutuo de las dos especies, o podemos llamarlo así, o seres que estamos conviviendo en esa noche en ese árbol. En esa labor que tú dices que estaban haciendo, ¿cuál es tu percepción? ¿Qué hacían ellos ahí o qué desarrollaron ahí? Sí, mira, en ese lugar lo único que hay en el suelo es pura mineral, plantas, arbustos
y hay mucho cuarzo, hay moscovita, granito. Entonces, lo que ellos levantaban eran piedras, observaban. Mi punto de vista es que ellos estaban calculando o estaban revisando o midiendo la intensidad de magnetismo o la intensidad de energía que se encuentra en ese suelo. Sabemos que en los montes y en las montañas, te estoy hablando desde el ámbito, insisto, paranormal. Sabemos que en el ámbito, por ejemplo, en las montañas, cuando hemos hecho investigación, ¿no? En Urbex, yo en mi experiencia he visto estas bolas, les llaman como de fuego, ¿no? Que andan por ahí, y son estas como bolas de fuego. ¿Tú en algún momento viste una situación así como bolas de fuego y luego se transformó? No, eran esferas que se movían a velocidad, una es a velocidad lenta y la otra fue a velocidad un poquito más rápida, y una de ellas dejaba un gas tornasol como fumigando a los seres que estaban abajo, y se movía y se perdía entre los cerros. Otra de las esferas fue blanca, como si fuera una luz blanca, pero de tipo esfera, y se movían también a diferentes direcciones del área. Se maneja mucho que han visto lo que es paranormal, a veces lo que son las luces rojas o luces de fuego que les llama, pero no, nada que ver con lo que se había hecho antes. Eran esferas totalmente del tamaño de una pelota de básquetbol, un baloncesto, y eran dirigidas con inteligencia. ¿Hubo algún momento una comunicación con ustedes de manera mental, psíquica o algo? Sí. ¿Les llegaban mensajes, canalización, algo? Sí, no. En el momento se nos dijo, yo sentía que no debía tener comunicación con ellos. Si ellos te quieren hablar, que ellos empezaron la comunicación, pero ellos al momento de subirse al árbol, ellos mantuvieron su posición de curiosos, y así como bajaban, subían, se bajaban en cuestión de minutos, no dijeron ninguna palabra. Ya después en la hipnosis salió que hubo un mensaje, pero eso fue por medio de una hipnosis. El mensaje que recibieron, que dices que hubo de hipnosis, no fue hablado, fue mental. Posiblemente mental, porque no lo recordamos, pero sí lo sentíamos. ¿Nos puedes decir qué mensaje fue? El mensaje fue claro. Antes de cuando se hizo la hipnosis, nos hicieron la hipnosis en octubre del 99. Fue un doctor, le hizo exactamente al pie del árbol. Se la hizo la que le hizo a Salvador Villanueva. Y Salvador Villanueva, al estar acostado, estar preparado para la hipnosis que el doctor lo estaba haciendo, él empezó a narrar todo lo que había pasado, ¿no? Lo que él había vivido y el miedo que tuvo. Él empezó a narrar de que nos perdimos, que andamos caminando, que nos subimos al árbol, y todo esto está narrando constantemente, está con una coherencia normal que yo recordaba, hasta llega el punto donde dice que 6 seres como los pequeños se acercaron al árbol, pero mantuvieron su distancia. O sea, estamos hablando de los pequeños, cabezones, ojos negros de 90 centímetros. Él describe que hubo 6 que estuvieron también cerca del árbol. Dice, en eso, 3 seres como nosotros, en túnicas blancas, protegieron el árbol. En ese momento, él se quedó mudo, no dejó de hablar, y lo que estaba haciendo la hipnosis, pues la pregunta es, ¿y qué pasó? Y lo seguía hablando, se quedó bloqueado, intentó el doctor regresarlo un poquito más, a ver si por otro lado podía sacar esta información, llegando a lo mismo. Estaban los 6 seres, y los 3 en túnicas blancas protegían el árbol, y hasta ahí se acababa la información, diciéndonos que en ese momento pues estaba bloqueado, ¿no? Que la información que habíamos recibido estaba bloqueada, que alguna palabra, algún suceso, algún hecho podría volver a recordar. Pero para mí hubo un recordatorio, un sentimiento muy fuerte, el de por qué razón yo no quise hablar con ellos o con ningún ser de los que estaban pequeños, que estaban arriba del árbol. El sentimiento
Antes de que pasara todo esto, los investigadores me preguntaban, ¿y por qué ustedes no hablaron? Y porque yo decía, es que no sé, yo sentía que no debía de hablar. Yo sentía que no debía de hablar. Hasta ese momento que hubo la hipnosis, ya entendí ese sentimiento que me vino a mi mente y me vino a mi ser, que a mi cuerpo, que yo no lo tenía, no lo recuerdo en palabras, pero sin sentimiento. Y más o menos es testigos de lo que está observando en este momento. Ustedes tienen libertad o el libre albedrío de tener comunicación con ellos, pero si lo hacen, la protección se va a terminar. Curiosamente, Salvador y Lamoni pues empezaron a arrojar lágrimas. Yo también empecé a soltar lágrimas, pero no saben ni por qué, pero era un sentimiento muy fuerte que había habido un mensaje. Oye, Raúl, referente a History Channel y con Maussan, con Carlos Clemente, les pasó con Carlos Clemente, claro que sí, y con Maussan, ahí hay una historia muy interesante que se repitió la historia. Sí. Pero con la gente de History, ¿sucedió algo parecido? No. Cuando estábamos en ese cañón viendo hacia abajo, sucedió algo muy interesante en esa parte, porque a las 2 de la mañana despertamos. Yo desperté así como si fuera a abrir los ojos, así como si me hubieran dicho despierta, y la Moni también al mismo tiempo. Entonces la Moni me dijo, vamos a la cañada, a la cascada. La verdad que yo no entiendo por qué quería la cascada, pero dije, vamos, sin pensarlo. El momento que yo me puse las botas, él caminó hacia la orilla del cañón o de la cañada, y observó a estos dos seres luminosos que estaban en la parte de abajo. De ahí, pues yo me quedé observando también, cuando le dije, háblale a Jaime, háblale a todos, y mientras él le llamaba, yo me quedé observando para que no perderlos de vista, ¿no? Pero en ese momento no hubo un sentimiento de nada. O sea, esos seres estuvieron ahí dando momentos, 10 minutos posiblemente, y se retiraron. Ese lugar ya es muy conocido porque es muy tranquilo. Es el Ejido Guadalajara 2, es en un rancho donde tienen pues mesas rústicas, tienen agua en un pozo, tienen luz eléctrica de una planta de luz, que donde íbamos a estar seguros. El hecho de caminar hacia la cascada, no recuerdo quién fue el de la idea, porque fue una idea que salió del programa, no estaba programado el de ir a la cascada, pero sí al rancho sí estaba, ya habían ido anteriormente a otros grupos, así que para mí era la primera vez estar ahí. Para todas esas personas que están allá afuera, pues deseando, queriendo establecer un contacto con alguna inteligencia o con nuestros guías, nuestros maestros, ¿qué recomendación, qué consejo tú darías, Raúl, ya que tuviste este acercamiento y al día de hoy todavía hay una conexión en tu vida con ellos? Sí, mira, ese es un poco peligroso, complicado, porque no sabes a qué seres están viniendo. No es hecho de ver un ovni y decir, aquí estoy, bajen y llévenme, o quiero tener contacto con ustedes, puesto que hay seres que no tienen buenas intenciones. Por lo tanto, hay que tener un respeto también a estos tipos de seres que visitan la Tierra. Y el de tener un contacto con seres de luz o seres, hay que estar preparados espiritualmente, hay que estar preparados emocionalmente también, y haciendo las cosas bien. Me refiero amar al prójimo, quitarte todas estas vicios o cosas negativas de tu vida y hacer una limpia. Por lo tanto, vas a atraer la luz y pues vas a tener un contacto positivo. ¿Cómo es que, cómo es que pudieron regresar a sus actividades regulares habiendo vivido semejante situación? Por conectarse nuevamente a la realidad ahora en una manera diferente. ¿Y cómo es que la sociedad directa los recibió ante esto? Porque pues hay muchas personas que la gente normalmente no cree, y entonces te ponen o te tiran de loco o lo que sea. Estas dos. 1, ¿cómo es que ustedes lo vieron para volverse a hacer esta inserción social? Y 2, ¿cómo es que la sociedad directamente los recibió en este contexto? Sí, mira, no fue fácil, sobre todo para los jóvenes no fue fácil. Cuando ellos tardaron como 2 semanas en poder dormir solos, y ellos siempre buscaron no dormir cerca de las ventanas. En mi caso personal no tuve ese problema para dormir. Yo
llegué esa noche cansadísimo y quedé rendido y no hubo ningún problema, ¿no? Pero sí, ellos sí tuvieron un poco de miedo o temor de que regresaran o que estuvieran cerca de ellos. El cambio de la rutina sí tomó tiempo para ellos, en caso de Salvador y Villanueva y la Moni González, en poder regresar a sus labores normales, puesto que traían siempre ese de que, y si vienen, y si están todas las noches, pues como dije, no pueden dormir solos, dormían con sus familiares y no cerca de las ventanas. Estamos hablando de 1997, el tema OVNI estaba un poco, no tanto como ahora, estaba un poquito más limitado, más cerrado la información, por lo tanto, cualquier persona que dijera que había visto ovnis extraterrestres era juzgado de marihuano o loco, y esta vez no fue la excepción, así fuimos categorizados y fuimos marcados como unas personas que tenían problemas con drogas o estamos alucinando, ¿no? Fue muy difícil. Hasta 1998, a finales del 98, yo busqué un apoyo con el investigador Jaime Maussan para contestar preguntas y para saber qué es lo que realmente habíamos visto o qué más podía ayudarme para el caso, ¿no? Para lo que habíamos observado. Pero sí fue difícil, no es tanto como ahora, que es un poquito más abierto, y sí costó un poco de tiempo, sobre todo a Salvador Villanueva, volver a contar y narrar, puesto que él a las semanas de que lo había sucedido, él ya no quería hablar del tema por ser burlado y por ser señalado. ¿Tú consideras o crees que existe la conexión entre el fenómeno ovni extraterrestre y el fenómeno paranormal? Sí, hay una conexión. Hay una pequeña conexión. Es una línea muy delgada que se puede confundir, pero sí hay una conexión. La conexión es la maldad y la bondad. O el amor, puedo llamarlo, o el odio, los lados opuestos. Yo estoy seguro de que existen otros mundos muy parecidos al de nosotros, por lo cual también hay amor y hay maldad. Estos seres, al viajar o moverse de una dimensión a otra y viajar de mundos a mundos, traen también sus problemas y sus amores y sus odios, ¿no? Podemos llamarlo así. Entonces, al mezclarse con la energía de esta tierra negativa o positiva, hacen una pequeña unión por la cual fortalecen, ya sea positivo o ya sea negativo, esas presencias que se dan aquí en la tierra. Es por eso que la presencia de seres extraterrestres negativos, al llegar a esta tierra y encontrarse con un lugar donde hay demonios o hay maldad, pueden unificarse, hacer uno y presentarse de una manera terrorífica para dañar o agarrar energía negativa de los seres humanos. O viceversa, puede ser positiva y ayudar y presentarse y elevar a los seres humanos que están preparados para visitar otras dimensiones. Y como última pregunta, Fabricio, ¿nos puedes dar, por favor, una recomendación para todas esas personas que lleguen o llegaron a estar contactadas, cómo manejar esta situación ante la sociedad para poder tener respeto ante lo que tú opinas o lo que viviste? Sí, mira, me ha tocado personas a través de yo contando esta experiencia, que las personas se acercan a mí a decirme, fíjate, yo tengo más de señores de edad de 70 años que nunca habían platicado, que tuvieron un encuentro con ellos cuando estaban en su rancho allá por Zacatecas, y que no quisieron contarlo para que no fueran burlados o que los juzgaran de locos. El consejo es de que lo hablen, que lo platiquen con personas que puedan entenderlos, que puedan ayudarles a entender qué es lo que vieron. Hablarlo nada más así al aire y pues van a recibir a veces muchas burlas y no van a ser entendidos. Pero sí, buscar a las personas adecuadas, a personas que se encargan de la investigación del fenómeno OVNI, o personas que han tenido experiencias para que puedan entenderlos y llegar a un entendimiento más claro de lo que les pasó y no volverse locos, porque esto puede causarles daños también si no se habla.
Guillermo, ¿cómo estás? Pues un gusto contigo compartir esto de la investigación y en este caso, bueno, pues me solicitaste hablar acerca del caso de La Rumorosa de 1997, mayo de 1997 para ser exactos. Raúl Fabricio, Lamoni González y Salvador Villanueva vivieron, de acuerdo a lo que ellos siguen sosteniendo, una de las experiencias de contacto con seres no humanos pues, más impactante en México y en el mundo. He tenido la oportunidad de convivir con ellos precisamente ahí en el Encino, de conocer los detalles, de vivir con ellos esta experiencia de alguna u otra forma. Y bueno, pues al principio yo debo de serte bien honesto. Cuando estábamos, yo el caso no lo conocí bien hasta que fui con el señor Maussan en 1999 a recrear el evento, en donde había ocurrido, se había el famoso Encino, en fin, todas las circunstancias y los elementos que ellos citaban en su experiencia. El señor Maussan quería ir a documentarlos. Me pidió que lo acompañara. En ese tiempo no había nadie, era yo el camarógrafo literalmente en Tercer Milenio, y bueno, pues me fui con él allá, y el guía Daniel y los tres, Raúl Fabricio, Lamoni González y Salvador Villanueva. Estuvimos ahí en mayo de 1999 y es cuando conocí a profundidad el caso. Ellos fueron narrando detalle a detalle dónde comenzó la aventura, por qué quisieron regresar por otro lado, y ahí fue donde cometieron el error de que pues no conocían el camino, y la verdad es muy difícil. Yo era la primera vez que estaba ahí en el ejido Guadalajara 2, y iba cargando el equipo y pues acompañándolos y documentando todo lo que se podía, y llegó un momento en el que nunca encontrábamos el famoso Encino. Todo un día caminando, no dimos con el lugar, se perdieron, ya no, se desorientaron, no sabían para dónde era, tenían ubicados más o menos los elementos, pero no podían encontrar el camino directo hacia la famosa cañada. Ahí el señor Maussan, me acuerdo plenamente que me dijo: si no hay encino, si no hay nada, esto es una mentira. Y resulta que nos quedamos esa noche ahí para continuar al siguiente día buscando el encino, y así ocurrió. Lo encontramos al siguiente día, pero lo que pasó esa noche de 1999 cambió la perspectiva de todo lo que íbamos a hacer. No imaginábamos que nos convertiríamos en parte de la historia, y que no solamente sabíamos que lo que ellos habían dicho era real, sino que ahora nosotros teníamos que contar nuestra propia historia con ellos. Entonces, el caso de Raúl Fabricio, Lamoni González y Salvador Villanueva, yo creo que pues si tú escuchas todos los testimonios, si tú lees el libro que escribió Raúl Fabricio, La noche en el árbol, y vas y investigas en la zona, te vas a dar cuenta de que pues es muy factible que esto haya ocurrido. Yo les creo, no solamente por cuestiones de fe, sino porque me convertí en parte de esta historia también ahí en la zona de La Rumorosa. Estamos hablando de 1999, ya casi van a ser en breve casi 30 años, y antes había muchas leyendas, muchas historias, muchos testimonios y anécdotas de personas en esta zona que habían vivido algo similar, pero sin duda alguna el caso de estos tres jóvenes cambiaría dramáticamente el escenario, y a partir de todo esto que ya te comenté y que nos involucramos en la investigación y nos convertimos en testigos de todo esto también, bueno, pues yo creo que ahí surgió todavía un mayor interés por ir a estos sitios, saber qué es lo que pasa, y bueno, pues yo no sé si todavía continúe el fenómeno de la misma forma. Yo pienso que ahí hay lugares en donde pueden encontrarse situaciones muy, muy extrañas, portales dimensionales o algún otro tipo de situación. Ellos en 1997 tuvieron este encuentro. Es una época muy particular. Si revisamos la historia del fenómeno, en esa época hubo varios contactos, hubo varias situaciones, sobre todo en México. El caso de Guillermo Gea un año antes, el caso de ellos en el 97, y también el caso de los Javieres en Chihuahua, un caso de contacto, y hay otros casos que se dieron más o menos en esa época, en esos momentos, ¿no? Entonces, me parece que algo ocurrió. Sigue sucediendo, no lo sé si es a la misma escala, no sé si continúa realmente esto de la misma forma. Hay muchas personas que quieren ir y vivir este tipo de experiencias, a lo mejor tienen suerte, no lo sé. Yo creo que
el que busca encuentra. Ellos no lo buscaron, pero lo encontraron. Nosotros fuimos a buscar y lo encontramos. Así es que el caso de estos jóvenes es muy extenso, es muy largo, hay muchos detalles, hay muchas cosas que son muy importantes, pero yo creo que dentro de la investigación es un caso muy sólido, muy importante, por la calidad de los testigos, por el tipo de experiencia y porque nos involucró como equipo de investigación dentro de la propia historia. Y eso obviamente cambió todo. Así es que si quieres después te platico todos los detalles, pero yo creo que el caso de estos jóvenes sin duda alguna hoy, por lo menos en mi perspectiva, en mi experiencia y en mi trabajo, es muy importante.